Señorías, ¿en qué momento se encuentra una democracia cuando se protege al investigado y se convierte en un estorbo el investigador? Porque ahí es donde nos están llevando. Cada vez que una investigación judicial se acerca peligrosamente al corazón político del sanchismo, aparecen las presiones, los ataques a los jueces o los ceses a juezas molestas para su corrupción. Y lo más grave es que intenten normalizar todo esto. Hablar de justicia y del gobierno de Pedro Sánchez a la vez no es nada fácil, se lo aseguro. Hablan de defensa del Estado de Derecho, pero desacreditan las resoluciones judiciales que no le gustan. Hablan de justicia, pero convierten las instituciones en herramientas para permanecer en el poder. O hablan de memoria democrática, pero han convertido en imprescindibles a socios que jamás han ayudado a esclarecer cientos de asesinatos. Y esto son solo ejemplos. Es un gobierno que ha trabajado duro para justificar todo como una excepción. La amnistía, los pactos, los indultos, las cesiones, los cupos. Y el problema es que cuando todo se convierte en una excepción, lo que empieza a hacer aguas es la normalidad democrática. Porque las democracias funcionan cuando existen límites al poder, a las instituciones y, desde luego, límites morales que en ustedes brillan por su ausencia. Ustedes nunca han visto límites, sino obstáculos para llevar a cabo sus planes, porque hay un patrón. Venían a acabar con la corrupción y han terminado robando a manos llenas. El sanchismo es un auténtico fraude. Parecía que el remate iba a ser la investigación del expresidente Rodríguez Zapatero. ¡Qué ilusa! Hoy la UCO entra de nuevo en la sede de Ferraz, que han imputado a la gerente del Partido Socialista, que han imputado a Santos Cerdán otra vez, a Gaspar Zarrias, expresidente de la Junta de Andalucía, que ya fue imputado por el caso de los ERES de Andalucía. ¿En qué manos estamos? Por favor, delincan con menos intensidad, que los juzgados no dan abastos, no nos da tiempo a escandalizarnos. Y tengan respeto por la presunción de inocencia, porque no está pensada para que la manoseen y convertirla en impunidad política. Una impunidad que no sería posible sin sus socios, que están demostrando cero interés por los ciudadanos. Señorías, siento decirles, por si no se han dado cuenta, que esta vaca ya no da más leche. Pero hablemos de justicia. Soy abogada y les puedo asegurar que la realidad de la justicia cotidiana está muy lejos del triunfalismo que nos quieren vender desde el Gobierno. Los profesionales que se ponen la toga cada día, los ciudadanos que llevan años esperando una resolución, lo que se encuentran es lentitud, colapsos, faltas de medios, en fin, un auténtico desastre. Y mientras el Gobierno presume de modernización judicial desde despachos donde el wifi sí funciona, muchos juzgados están señalando para el año 2030. No se habrán cansado. ¿Y saben qué significa eso? Que el artículo 24 de la Constitución, el que habla de la tutela judicial efectiva, empieza a ser papel mojado para millones de españoles. Porque la justicia no solo falla cuando se ataca a los jueces, también falla cuando llega tarde a todos los ciudadanos. Menos mal que se les ocurrió la genial idea de los Musk, un mecanismo obligatorio para los profesionales, un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos que los profesionales ya lo hacíamos de forma voluntaria, sin ningún tipo de burocracia. Se nota que solo pisan los juzgados para hacerse la foto o cuando les invita la UCO.
Por cierto, señorías de Vox, resulta curioso escucharles criticar hoy los más cuando en la Comisión de Justicia votaron en contra precisamente de todo lo que hoy reivindican y que den lecciones sobre el Consejo General del Poder Judicial. Buscar titulares e instalarse permanentemente en la confrontación es fácil. Lo difícil es trabajar para que las instituciones funcionen. Y ahí está el Partido Popular. Cuando lleguemos al Gobierno, tendremos que arreglar muchas cosas, entre otras la justicia, que han dejado relegada como una cenicienta, y recuperaremos una democracia fuerte. Por favor. Voy terminando. Y recuperaremos una democracia fuerte que no teme a la justicia, la protege y la defiende. Ya queda poco. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor García Gomis. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar con un respetuoso y sentido recuerdo por todos nuestros policías y guardias civiles caídos en acto de servicio por España. Se les demandó el honor y obedecieron, les requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa reubicaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Cuando se escribieron estas letras, la patria honraba con honor a sus hijos caídos. Hoy, con este Gobierno, la patria es un cajón de retales y de honor olvidado. Quiero dirigirme especialmente a nuestros guardias civiles, a nuestros policías nacionales, a nuestras Fuerzas Armadas, a sus familias y a todos los españoles que saben que un Gobierno que abandona a quienes nos protegen deja de ser un Gobierno digno. Hoy hablamos de hombres que salieron a cumplir con su deber y nunca más volvieron. Miguel Ángel, David, Germán, Jerónimo, los últimos 4 nombres de una lista demasiado larga. Nombres que no pueden quedar reducidos a una simple corona de flores, a un minuto de silencio y a un frío comunicado del Ministerio. Eran guardias civiles, eran servidores de España, tenían familias, compañeros, proyectos de vida y murieron abandonados frente al narcos, mientras otros estaban en sus despachos seguros, los mismos que llevan años negándoles los medios. No fueron accidentes laborales, no eran simples números, tenían nombres y apellidos. Fueron la consecuencia brutal de un Estado que ha retrocedido donde tenía que imponerse. Fueron la consecuencia de un Gobierno que ha traicionado a sus policías y guardias civiles. Las narcolanchas que asesinaron a nuestros compatriotas la pilotaban los narcotraficantes. La indefensión la firma el Ministerio del Interior y este Gobierno. Una narcolancha no es solo una embarcación, es un arma más del crimen organizado, con la que embisten de manera letal contra nuestros agentes. La Guardia Civil no necesita de su compasión después de cada tragedia. Necesita medios antes de que haya otra bandera de España cubriendo un ataúd de uno de los nuestros. La Guardia Civil necesita embarcaciones, no una,
varias capaces de perseguir e interceptar a los narcos. Necesita tecnología, comunicación, protección, armamento y plantillas suficientes. Necesita protocolos claros para que una fuerza letal pueda recibir una respuesta legítima, proporcionada y eficaz. Y necesitan esa seguridad jurídica para que ningún agente tenga que preguntarse en mitad de una persecución si luego el Gobierno estará de su lado. Se les exige heroísmo y se les entrega precariedad. Se les llama héroes cuando mueren, pero se les discute cada euro, cada día. Se envuelven sus féretros con la bandera, pero se les niegan los medios que podrían salvar sus vidas. Basta ya de abandono, de condolencias hipócritas de un ministro que les ha abandonado. Señorías, hay que recuperar el Ocon Sur y exigir responsabilidades por haber desmantelado una unidad de élite que funcionaba, porque los narcos sí que entendieron el mensaje perfectamente. El Estado se retiraba y cuando España se retira, el narco avanza. Ya hay que recuperar el terreno perdido y acabar con el crimen organizado de raíz, porque cada día ganan más terreno. Por eso pedimos que tanto el campo de Gibraltar, el litoral de Andalucía y todas aquellas zonas del territorio nacional que por especial incidencia de la criminalidad necesiten mayor presencia de nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, la tengan y sean declaradas zonas de especial singularidad. Que nuestros policías y guardias civiles sean considerados profesión de riesgo, con una justa equiparación salarial, que tengan protección jurídica y el reconocimiento y el respaldo que se merecen. Y sobre todo, un ministro que no sea recibido con abucheos e incapaz de estar presente en un funeral. La Guardia Civil y la Policía Nacional conocen bien lo que significa que este Gobierno no está a la altura de sus compañeros caídos. Lo sufrieron y sufren frente a ETA y Bildu, y lo sufren frente al narco. Durante décadas, guardias civiles, policías nacionales y militares españoles inocentes fueron perseguidos, señalados, emboscados y asesinados muchas veces incluso delante de sus familias. ETA asesinó a 210 guardias civiles, 149 policías nacionales y cerca de 100 militares. Y hoy, en este Congreso, se sientan los héroes políticos de aquel mundo de odio. Se sientan los que justificaron, ampararon, jalearon y blanquearon durante años el crimen contra todos ellos. Se sientan los héroes políticos de los asesinos de nuestros guardias civiles, de nuestros policías nacionales, de nuestros militares y de decenas y decenas de españoles. Más de 800 víctimas asesinadas, más de 300 crímenes sin resolver. Y son sus socios del Gobierno. Se sientan aquí porque Pedro Sánchez y el PSOE necesitan sus votos, convirtiendo la memoria de las víctimas en simple moneda parlamentaria. Yo les hago una pregunta. Si algún día necesitaran ustedes los votos de los narcos para seguir gobernando, ¿qué harían visto lo visto? Yo creo que esta bancada y muchos españoles tienen la respuesta. Tendrían un escaño en esta Cámara y, si es preciso, ocuparían los sillones azules para seguir gobernando. Y un Gobierno que pacta con los herederos políticos de quienes quisieron asesinar y asesinar a nuestros guardias civiles, a nuestros policías y a nuestras Fuerzas Armadas, jamás podrá estar al lado de ellos y jamás pondrá los medios para acabar contra los narcos. Y voy terminando, señor presidente. Que les quede claro que la Guardia Civil no se toca, ni ayer por ETA, ni hoy por el narco, ni mañana por ningún Gobierno que necesite sus votos. No vengan luego con coronas, no vengan con abrazos, no vengan con pésames, porque si hay alguna forma especial miserable de traicionar a nuestra Guardia Civil es aplaudirlos cuando mueren y abandonarlos cuando patrullan. Y voy terminando. Ni una muerte más por falta de medios, por falta de respaldo o por cobardía política, porque España no necesita ministros que finjan llorar en los funerales de nuestros policías y guardias civiles. Necesita ministros que eviten esos funerales. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y viva España eterna mientras haya hombres dispuestos a defenderlas con honor! Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Martínez Hierro. Señor Martínez Hierro. Sí. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, Vox vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, que es utilizar el miedo y el dolor y la inseguridad para intentar imponer una agenda política autoritaria, que es en el fondo lo que quieren ustedes. Porque esta moción no va realmente ni sobre la Guardia Civil, ni sobre mejorar la seguridad, ni sobre nada de eso. Va sobre otra cosa. Va sobre construir un relato político donde España estaría al borde del colapso y donde el Estado de Derecho sería un obstáculo y donde la única respuesta posible, que además lo ha dejado muy claro, sería más mano dura, más excepcionalidad y menos garantías democráticas. Y nosotros no vamos a aceptar ese marco. Miren, cuando Vox habla de seguridad, nunca, por lo que sea, nunca habla ni de convivencia, nunca habla de cohesión social. Nunca habla de prevención, nunca habla de las causas profundas que permiten que, por ejemplo, el narcotráfico crezca en determinados territorios. Nunca hablan de desigualdad, nunca hablan de abandono institucional o nunca hablan de falta de oportunidades. Porque su modelo político consiste en convertir la seguridad en una excusa para concentrar poder y recortar derechos. Y esto ya lo hemos visto demasiadas veces. Por eso es especialmente grave que planteen algo tan peligroso como introducir reglas de enfrentamiento propias de contextos bélicos y abrir la puerta al uso de la fuerza letal como respuesta ordinaria ante desobediencias. Porque una democracia no funciona así. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni son ejércitos de ocupación ni son milicias ideológicas. Son servidores públicos, están sometidos a la legalidad democrática y precisamente lo que hace grande un Estado democrático es que incluso quien porta un arma está sometido a límites, controles y proporcionalidad. Y esto no debilita la democracia, es que esto es la democracia. Pero Vox tiene un problema con esto, tiene un problema con los límites, tiene un problema con los contrapoderes, tiene un problema con las garantías, tiene un problema con cualquier institución que no funcione desde la lógica de la obediencia ciega y la autoridad vertical. Por eso hablan constantemente de jueces que supuestamente persiguen a policías o guardias civiles, por eso intentan sembrar la idea de que los derechos fundamentales son un estorbo y por eso intentan inocular una cultura política profundamente reaccionaria donde el autoritarismo se presenta como el sentido común. Y además lo hacen apropiándose de símbolos colectivos que no les pertenecen, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son patrimonio ideológico de la extrema derecha. Son instituciones públicas, al servicio de toda la ciudadanía. Piense como piense, vote quien vote y viva donde viva. Y muchos profesionales de esos cuerpos seguramente estarán hartos de que ustedes los utilicen como atrecho político, mientras luego votan contra políticas sociales, contra derechos laborales y contra inversiones públicas que también son fundamentales para la seguridad y para la estabilidad social. Porque combatir el narcotráfico no consiste solo en poner más armas encima de la mesa. Consiste en perseguir el blanqueo de capitales, consiste en combatir las redes financieras, consiste en la cooperación internacional, consiste en fortalecer los servicios públicos, consiste en garantizar futuro y oportunidades en barrios y territorios donde las mafias intentan sustituir al Estado. Pero ustedes nunca hablan de eso, porque eso exige política seria. Y ustedes lo que prefieren es agitación. Prefieren discursos épicos sobre patrias asediadas, enemigos internos. Prefieren alimentar una sensación permanente de miedo porque saben que el miedo es combustible político para la extrema derecha.
Y nosotros no vamos a colaborar con eso. Nosotros defendemos una seguridad democrática, una seguridad compatible con los derechos humanos, con el Estado de Derecho y con las libertades públicas. Una seguridad que no convierta a nuestro país en una democracia en excepción permanente, que es lo que quieren ustedes. Porque cuando la extrema derecha dice que quiere proteger el país, muchas veces lo que quiere es proteger una idea autoritaria del país. Y frente a eso, nosotros siempre estaremos enfrente y, por supuesto, votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Nassarre Oliva.